El siguiente programa contiene elementos del lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A y B, que solo puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes con la supervisión de sus padres, representantes o aceituno. Hola. Hola, querido. Hola. Discúlpame, pero ya yo me he ido. Bueno, vente. Ornella va a ser la que se va a hacer pisar. Y yo soy la que me voy a ir. Porque estoy cansada de que tú quieres tú bailes lo que tú quieres. Entre todos tengo media hora tratando de que y tú dices que soy yo y somos esa. Nos encontramos en otra emisión de Globo Cultura. Nosotros realizamos una serie de encuestas en la Plaza Bolívar de Latillo, en la que entrevistamos a 20 personas, de las cuales unas aceptaron ser grabadas, pero otras, por no gustarles, decidieron mejor escribir la encuesta. Estas encuestas no tenían ningún fin político y las personas expresaban su idea de manera libre. Las entrevistas que realizamos fueron sobre demografía, en las que se habló más o menos de cómo estaba la población y de las diferencias que había con la capital y el interior del país, entre todos los estados, las oportunidades, el petróleo, básicamente todo lo referente, pero haciendo énfasis en esa diferencia y en cómo lo observaba la gente. Posteriormente pasaremos a nuestros analistas que nos explicarán los resultados obtenidos. Buenos días, nos encontramos aquí en la Plaza de Latillo en su programa Globo Cultura con los presentadores Isabela Level, Valeria Samasa, Garnica, Ornella Victorán y Mariela Bey. ¿Dónde considera usted que se hace más representativa la violencia de género? ¿En capital o interior del país? En el interior del país y en las zonas marginales de la capital. En el interior del país la mujer está como menos protegida, digo yo. Depende más de la pareja que en la capital. En la capital hay como más oportunidades de sentirse más libre, más acompañada. ¿Dónde considera usted que se hace más representativa la violencia de género? ¿En la capital o en el interior del país? En ambos lados. Tanto en la capital como en el interior del país. Pues si te pones a ver, en el interior del país lo que es Carabobo, Táchira, todos esos sitios son bien complicados con la delincuencia. ¿Considera que todos los sectores del país se benefician y funcionan con la economía petrolera? No, cada uno tiene que marchar de manera individual y dependiendo de lo que es su afinidad económica. No todos trabajan con la industria petrolera. Está el sector agropecuario y está la gente que le hace servicio al sector agropecuario, y es un mundo tan fuerte y tan vital como el de la industria petrolera. Forma parte del desarrollo del país, lo que es la distribución de riqueza en muchas áreas. A su parecer, ¿hay equidad en la distribución y calidad de bienes y servicios en todos los estados? ¿Por qué? Bueno, hay estados donde pareciera que distribuyeron mejor los recursos, o hay estados que son más selváticos, por ejemplo en Amazonas, por supuesto ahí distribuyen menos. Eso va dependiendo de la riqueza del estado y del desarrollo de cada estado. Ok. ¿En qué estado cree usted que haya más muertos? Caracas, ¿Y por qué? No sé, seguridad, más gente, más ¿Y en qué estado cree usted que hay más nacimientos? Maracaibo. ¿Dónde considera usted que hay más oportunidades? ¿En la capital o en el interior? ¿Qué tipo de oportunidades? ¿Salud, trabajo, servicios? Creo que hay más oportunidades en la capital que en el interior en cuanto a trabajo,
y quizás servir. En general, en todas partes del mundo, en las capitales siempre hay más oportunidades que en el interior. Para comenzar con las interrogantes, nuestra primera pregunta consistía en lo siguiente. ¿Dónde considera usted que se hace más representativa la violencia de género? ¿En la capital o en el interior del país? ¿Y el por qué? Recordemos que la violencia de género tiene que ver con la diferencia entre hombres y mujeres, es decir, hacia cuál de estos dos grupos se cometen más crímenes, hay más violencia, hay más agresividad, entre otras cosas. La mayoría de nuestros encuestados, sin embargo, no supieron a qué nos referíamos con violencia de género y respondieron con violencia general. Para continuar con la pregunta, en la capital o en el interior del país, hicimos la división para saber si donde hay más personas o la ciudad principal de Venezuela se considera una de las más violentas en este sentido o si es en el interior del país y está desperdigado por alguna u otra razón. De nuestros 20 encuestados, 13 personas, es decir, un 62% de esas 20, respondieron que en la capital, debido a la acumulación de las personas, es decir, como hay más personas concentradas, se hace más connotativa esta parte de las violencias hacia las mujeres o hacia los hombres o en general. 6 personas de nuestros 20 encuestados respondieron que en el interior, debido a que no se tienen las suficientes leyes que protejan, o no hay suficiente normativa, o hay poca educación, o hay poca información, o hay poco cuidado de las autoridades con respecto a este tipo de cosas de seguridad. Un 5% respondió que no sabía, es decir, que no manejan información, y otro 5%, es decir, una persona de estas 20, respondió que en todo el país era igual, era equitativo. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Dónde considera usted que hay más oportunidades? ¿En la capital o en el interior? ¿Qué tipo de oportunidades? ¿De salud, trabajo, servicios o etcétera? Los encuestados respondieron que en la capital. Dijeron que en la capital porque en la capital es donde hay más concentración de gente y es donde hay más dinero, y otros dijeron que en el interior porque por lo menos en el interior del país está la parte de la ganadería y ese tipo de cosas, solo que no le explotan como debe ser. Y bueno, entonces en ese caso se multiplica por la capital. Y bueno, de esas 20 personas, solo 3 personas dijeron que era en el interior, que eso es un 15% de los 20. La siguiente pregunta, la número 3, se dijo que si a su parecer había equidad en la distribución de los bienes y servicios, en la calidad de los bienes y servicios de todos los estados. Esto quiere decir que si había igualdad en la calidad entre diferentes estados. Nuestras respuestas en su mayoría fueron que no. El 80% de las personas contestaron que no, puesto que o todo estaba concentrado, todo estaba muy politizado y solo recibían los recursos los estados a favor del gobierno, o porque en las grandes ciudades eran donde había mayor cantidad de población y eran donde mejor estaban los recursos y donde estaban mejor distribuidas todos los bienes y servicios. Un 10% contestaron que sí, que en todo el país estaba bien distribuido, y un 10% también de personas contestaron que no sabían. La siguiente pregunta es: ¿considera que todos los sectores del país se benefician y funcionan con la economía petrolera? Recordemos que Venezuela es un país monoproductor, es decir, solo se basa en nuestra economía, que es en el petróleo, y las entradas de dinero provienen directamente de su venta. Aquí podemos ver que el 85%, que son 17 personas de la encuesta, respondió que no. El 15% restante, que son 3 personas de las encuestas, dicen que sí, porque el dinero está en el pueblo. La quinta pregunta es: ¿en qué estado cree usted que haya más muertos? En el gráfico tenemos que está de primero la capital con un 22%, que son 9 personas que respondieron eso. Después le sigue Miranda con un 21%, que son 6 personas. Y después están empatados Maracaibo y la gente que no sabe, con un 11%. Después de eso le sigue con menos porcentaje Zulia, Apure, todo el país y Aragua. Después pregunta: ¿en qué estado cree usted que haya más nacimientos? Están en primer lugar la capital y Miranda con un 32%. Después le sigue las personas que no saben con un 12%. Y después está Zulia, Apure y el interior. Respecto a la última pregunta, debemos recordar que los estados que tienen mayores cifras de muerte son, en estos casos, Miranda, Zulia y Carabobo, debido a que, por supuesto, son los estados que concentran mayor cantidad de gente, son los más populares de Venezuela, son los que en teoría tienen más recursos y reciben más dinero del estado,
y por ello hay como más presencia de agresividad, de violencia, de asesinatos, de delincuentes, siendo obviamente Miranda el lugar donde ocurren más muertes, habiendo un promedio de una semana, sin incluir el fin de semana, como en total 100 muertes, incluyendo el fin de semana como 200, 300 muertes. Con respecto a las estadísticas de los nacimientos, no podemos estar seguros, porque no se registran todos los nacimientos que ocurren en los periodos de tiempo. En estadísticas oficiales se podría decir que en Miranda es donde hay más nacimientos, porque obviamente hay más cantidad de personas que en otros lugares.